ver el tema de estática. Ya, pero no hay problema. No hay... Podemos empezar por acá y luego ver lo siguiente, ¿ya? ¿Qué consiste este tema de dinámica? Ya, se basa en un principio que es fundamental. Un principio fundamental, que es la segunda ley de Newton. Segunda ley Newton. ¿Y qué dice esa ley básicamente? Dice que si un cuerpo con masa, ¿no? Imagínense, los cuerpos que siempre se van a presentar en esta materia siempre van a ser o bloquecitos, o esferitas, o triangulitos, o cuadraditos, figuras como estas, ¿no? Pero la idea es que un cuerpo con masa, ¿no? Un cuerpo con masa que está acá, ¿no? Una masa significativa, si tú lo sometes a varias fuerzas, ¿no? Aquí podemos colocarle, mira, esta es una fuerza, ¿no? Una fuerza que está para arriba, una fuerza 1, si le sometes a otra fuerza también por acá, si le sometes a varias fuerzas, ¿no? F3, F4, F5, lo que te dice la segunda ley de Newton es que la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ¿ya? Es básicamente como si tú a un cuerpo lo molestas de un lado, del otro, ¿no? Puedes amarrarlo con tensiones, jalarlo, atraerlo, al final ese cuerpo va a ser acelerado, ¿ok? Esa es la idea. La fuerza ejerce una aceleración. Mientras apliques más cantidad de fuerza, mayor va a ser la aceleración que va a tener el cuerpo, ¿no? Y el sentido de la aceleración va a depender de la fuerza. Aquí en esta imagen, por ejemplo, yo puedo decir de que, miren, acá F2 es la más grande, coloquémoslo así, F2 es mayor que todas, ¿ya? La fuerza 2 es la mayor fuerza que estas de acá. Eso quiere decir de que la aceleración va a tender ahí en ese sentido, ¿no? La fuerza 2 está apuntando para allá. La aceleración de esta masita va a ser más o menos por allá. Va a tender un camino, una dirección. Eso es lo que dice la ley de Newton, ¿ya? Y en base a esto vamos a trabajar. La primera ley nos dice de que si la suma de todas las fuerzas es igual a 0, el cuerpo está en reposo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento quédense con esa idea. Una fuerza se traduce en una aceleración. Aquí hay un reposo inicial, aplico todas estas fuerzas y va a haber una aceleración. Voy a pasar de una velocidad inicial 0 a una velocidad final v sub f, ¿no? Un valor diferente. Va a cambiar su velocidad. Ahora, sería bueno irnos con el problema de lleno. Entonces yo digo lo siguiente. Miren, aquí dice, el bloque de la figura A pesa 4 kiloponios y el bloque B 8 kiloponios. El coeficiente cinético entre todas las superficies es 0.25. Ya. Antes de pasar a esto, quisiera aclarar lo siguiente. Hay varias fuerzas, ¿no? Que se estudian. Hay varias fuerzas. Una de las más famosas son las siguientes, ¿ya? A ver, voy a anotarlas en orden. Una es el peso, ¿ya? El peso de un cuerpo es una fuerza. Tenemos también lo que es la normal. Tenemos también lo que es la fuerza de fricción. La fricción. Y estas llegarían a ser las más importantes, ¿no? Luego ahí tenemos lo que es las tensiones y etcétera, ¿ya? Pero estas son las más comunes, las que más se van a usar en este campo de la física. ¿El peso qué es? El peso es la fuerza que ejerce un cuerpo con masa, ¿no? El peso yo lo puedo calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Se representa por W. Y su fórmula es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Ese es el peso. La normal. La normal es la fuerza que se va a oponer al peso, ¿no? Si yo, imagínense, tengo un bloquecito, tomemos más bloquecitos de ejemplo, y lo apoyo sobre una superficie y grafico, ¿no? El peso va a apuntar hacia abajo. El peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿ya? Entonces, en reacción a esta fuerza del peso está ejerciendo una fuerza sobre el suelo. El suelo lo que hace es devolverle el empujoncito.
y esa fuerza de devolución, esa reacción del suelo, es la normal. En algunos casos la normal es igual al peso, pero hay otros casos, como en el plano inclinado, en el que los valores son diferentes. Una fórmula tal cual no la tiene, ¿ya? Lo que hay que hacer es encontrar el valor del peso primero y con eso hallamos la normal. Sigamos, la fuerza de fricción. Se presenta FR normalmente o con F minúscula. Y su fórmula es mu por la normal. Así que tenemos que conocer sí o sí el valor de la normal. La fuerza de fricción se presenta cuando tú tienes dos superficies en contacto. Si digamos este bloque yo lo empujo para acá, entre esta superficie, entre la superficie 1 del bloque y la superficie 2, que es el suelo, va a haber una fricción. O sea, va a haber aquí una resistencia al movimiento del bloquecito. Esa resistencia se traduce como una fuerza, que siempre va a ir en contra del movimiento. ¿Ya? La fuerza de fricción es esa justamente. Siempre va en contra del movimiento. Entonces, voy a borrar este diagramita. Ya tengo dos fórmulas. Y las tensiones, que normalmente se encuentran a partir de los otros datos. La tensión es una cuerda. Si digamos yo tengo aquí otra vez un bloquecito y, no sé, aquí coloco una persona para que lo jale. Esta cuerda es una tensión. Desde el punto de vista del bloquecito, si yo lo analizo aquí, en el marco del bloquecito, esta tensión está ejerciendo una fuerza que lo jala hacia allá. ¿Ok? Pero si me pongo a analizar desde el punto de vista de la persona está recibiendo también un empuje del bloque a través de la cuerda que está hacia allá. Hay una acción y una reacción de fuerzas. La tensión es básicamente eso. Para un lado jala y para el otro lado recibe el tirón. ¿Ok? Esa es una tensión. Cables, cadenas, etc. Normalmente son objetos largos y que se pueden deformar como las ligas o... Bueno, ligas no. Ligas es otra fuerza. Cuerdas. Cuerdas. Las cuerdas van muy bien con eso. Ahora sí podemos analizar el problema. Lo voy a dibujar aparte para que quede bien claro lo que tenemos que hacer. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengan? Ya, si no hay consultas, entonces vamos al ejercicio en cuestión, ¿ya? Aquí tengo los dos bloquecitos y tengo más. Vámonos a la situación. Bueno, esta es la situación normal. Dice, el bloque A de la figura pesa 4 kiloponios. Entonces aquí adentro voy a colocar 4. ¿Les parece? 4 kiloponios. O mejor colocaré aquí M1. M1 que va a ser la masa del bloque 1 y M2 abajo que va a ser la masa del bloque 2. Aquí me dice lo siguiente, ¿no? Anotando los datos que corresponden. Me dice M1. Rayos. ¿Qué pasó aquí? Ya. Nos dicen que la masa 1, el bloque de arriba, es de 4 kiloponios. No, nos están dando un peso. Perdón. Pensé que era masa. Ya directamente nos están dando los pesos. Entonces aquí coloco peso 1. Mejor lo llamaré simplemente bloque 1 a este y este le llamaré bloque 2. El peso yo lo voy a graficar. Bueno, perdón. Dice peso 1 es igual a 4 kiloponios, ¿no? Y el peso del bloque 2 es igual a 8. Ya está ahí todo bien. ¿Qué más nos dice el queridísimo problema? Dice el coeficiente cinético de rozamiento entre todas las superficies es de 0.25. Cuando dice coeficiente cinético, se refiere a μ. Nos está dando el valor de μ. μ es 0.25. Normalmente eso se calcula de manera experimental entre materiales, pero aquí no lo están dando sin problema. Entonces, esto voy a mover aquí. Uy, se me deshizo. Muevo esto acá. Uy, se me fue. Bueno.
Y ahí está. Ya tengo el valor de mu, tengo los dos pesos. ¿Qué me piden? Calcular la fuerza P necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda a velocidad constante. Ya. Entonces voy a dibujar esa situación justamente. Dibujemos un suelo lila. Suelo lilita. Ya. Esa es la situación A, ¿no? Ah, miren, la situación A simplemente hay la fuerza que está jalando para este lado, ¿no? Al bloque 2. Esta es mi fuerza P. Entonces le llamamos P. Ya. Sí, la posición A. Bueno, luego me dan distintas situaciones, ¿no? ¿Cuál es la condición? Me dan una condición del problema. No simplemente es calcular y listo. Me dicen de que el bloque 2, el bloque B, llamémosle, bloque 2, tiene que moverse ¿a qué? A velocidad constante, ¿no? Velocidad constante. Y hay que calcular la velocidad, la fuerza P para que eso ocurra. Ya. Vamos a colocar aquí pasos para realizar un ejercicio de dinámica, incluso de estática. El primer paso, primordial y fundamental, es realizar el diagrama. Diagrama del cuerpo libre, diagrama de CL. ¿Ya? Siguiente paso es análisis de fuerzas. O análisis F le colocaré. ¿Ya? Y hallar incógnitas. ¿Ya? Estos son los pasos fundamentales para hacer el problema. ¿Ya? Yo afortunadamente aquí tengo la herramienta que es el OneNote, así que lo vamos a hacer paso por paso para que quede claro lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre hay que hacer? Depende de los objetos. ¿Ya? Aquí tengo dos bloques, por lo tanto, para esta situación en particular, yo voy a hacer 2 diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Para que quede claro. Entonces, voy a traer acá mi eje. El diagrama de cuerpo libre siempre se hace sobre un eje cartesiano. Ya. Primer protagonista va a ser el bloquecito 1, ¿no? Ya, aquí está el señor bloquecito 1. Lo voy a hacer un poco más grande tal vez. Ya, aquí estoy haciendo el paso 1, diagrama del cuerpo libre. Vamos a empezar con el bloque 1. Coloquemos aquí, bloque 1, o bloque A. Ya. Pregunta. Siempre cuando hagas un diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas están actuando sobre él? ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloquecito 1? Eso hay que dejar bien en claro. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? Miren, a simple vista pareciera que ninguna. No hay ninguna flecha que le esté afectando. Pero dijimos de que el peso es una fuerza que afecta a todos los cuerpos que tienen masa. Entonces aquí le está afectando el peso del bloquecito, ¿no? Y eso se lo grafica con una flecha hacia abajo. Ese es el bloque, ese es el vector que va a representar el peso. Le vamos a llamar peso 1, ¿ya? ¿Les parece? Peso 1. Ya. Pero ¿qué ocurre? El hecho de que el peso esté afectando hacia abajo, dijimos de que genera una reacción del piso, ¿no? En este caso del bloque 2. El bloque 2 llegaría a ser su piso del bloque 1. Pero genera una reacción. Y esa reacción es la normal, ¿verdad? La normal es la reacción que ejerce. Por lo tanto, como hay un peso, también hay una normal que está siendo ejercida para arriba. Vamos a llamarle normal 1. ¿Vale? Listo. Eso es todo respecto al eje Y, ¿no? Estoy analizando en el eje Y y en el eje X. ¿Algo más que se pueda analizar? ¿Hay alguna fuerza que esté jalándole a los costados? ¿Al bloque 1? No, ¿verdad? Está quieto por el momento, ¿no? O sea, aquí no hay nada que le esté perturbando. La fuerza P está afectando solamente al bloque 2.
Así que no la consideramos en este análisis. Ese sería el del bloque 1. Hagamos del bloque 2, ¿les parece? Bloque 2. Entonces lo voy a copiar esto. Ya, aquí tengo mi eje plano cartesiano y voy a copiar el bloquecito también. Ya, ahí está. Justo centrado en el centro. Ya, ahora aquí me voy a poner a analizar. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque 2? Este es mi eje, obviamente, el eje Y y el eje X. ¿Qué fuerzas? Aquí me lo deja bien en claro la imagen. Para empezar, la primera que debería notar es la fuerza P, ¿no? Entonces aquí coloco una flechita para el lado que corresponde, ¿no? Está actuando una fuerza P. Fuerza P. ¿Quiénes más están actuando? Hagámoslo con otro colorcito. Ya, la fuerza P. El peso, ¿no? El peso del bloque 2 está actuando justamente para abajo. Esa es una fuerza que está actuando sí o sí en todos los cuerpos con masa. Entonces, flecha para abajo. Flecha para abajo. Voy a mover esto un poco. Uy. Bueno, está un poco fuera del eje, pero llamémosle peso 2 a esta fuerza. ¿Ya? ¿Qué más ocurre? ¿Hay alguna fuerza más que esté actuando? El peso del bloque 2. ¿Ya? Pero también está actuando el peso del bloque 1, ¿verdad? Sobre el bloque 2. Imagínense que tienen un sándwich, ¿ya? Un sándwich. Normalmente yo me hago mis sándwichitos de huevo. Ya. El peso del... aquí está el huevito, ¿no? Sobre el huevo está actuando el peso del pan, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si pongo cosas pesadas? No sé, si me da por colocar una piedra por encima. El sándwich se va a aplanar. Eso quiere decir de que sobre el sándwich están actuando las fuerzas del peso de las cosas que yo coloqué encima de él. Lo mismo ocurre aquí. El bloque verdecito está siendo aplastado por el bloque 1. Es por eso que sobre él también actúa su peso, el peso 1. ¿Ya? Entonces, dicho eso, voy a borrar. Y también voy a dibujar aquí abajo peso 1, ¿no? Claro, va a ser un poco más pequeño porque tiene menos masa. Ahí está el peso 1. Ya, para arriba. ¿Qué fuerza está actuando? Obviamente, si estoy considerando que el peso 1 y el peso 2 están haciendo fuerza sobre el suelo, sobre este suelo de acá, el suelo va a generar una reacción, ¿verdad? Eso hemos dicho. Una reacción, una normal, llamémosle ya 2. Es justamente la normal de que hablaba acá. Y esa normal va a ser en sentido contrario de los pesos, ¿no? Para arriba. Eso también lo graficamos. Voy a colocar aquí flecha. Y ahí está. La flechita, aunque un poco fuera del eje. Normal 2. Listo. Primer paso completado. Y este es el análisis, bueno, el diagrama de cuerpo libre. Hasta todo está correcto. Tiene que tener un sentido lógico. ¿Ok? Lo que estamos haciendo. Ahora sí, vamos a hacer el análisis de fuerza. Empezaremos con el análisis de fuerza para el bloque 1. En el bloque 1, ¿qué va a ocurrir? Hay un movimiento significativo en el bloque 1. El bloque 1 se está moviendo. En el eje X no se está moviendo. ¿Verdad? O sea, no hay fuerzas que estén actuando sobre él. A eso me refiero. Está actuando la fuerza P, pero sobre el bloque 2. Sobre el eje X no se mueve. Sobre el eje Y se mueve. El bloque está subiendo. El bloque está bajando. Tampoco, ¿verdad? Eso quiere decir que el bloque 1, para este análisis de diagrama de cuerpo libre, está en reposo. ¿Ok? En reposo. Entonces, si un cuerpo está en reposo, la sumatoria de todas sus fuerzas es igual a 0. Eso es de estática, ¿no? Esta es básicamente la primera ley. Primera ley de Newton. Todos los cuerpos que estén en reposo o en velocidad constante, su suma de fuerzas, la suma de todas sus fuerzas, es igual a 0.
Ya. Ahora, ¿cuáles son esas fuerzas? La normal 1 y el peso 1. Hay que definir, hay que darles un signo. Vamos a decir, para esta situación, positivos arriba, negativos abajo. Positivos acá, negativos acá. Lo mismo para acá, positivos, negativos y positivos, negativos también. Ya, entonces en base a eso colocamos las fuerzas. La normal 1, signo positivo, ¿verdad? La normal 1. Ya, seguimos acá. Coloquemos más, ¿no? Porque dice sumatoria, sumatoria de fuerzas. Más el peso 1, pero el peso 1 está en el eje negativo, ¿verdad? Está abajo. Por lo tanto, le coloco menos, menos peso 1. Y esto va a ser igual a 0. Solo son estas fuerzas, ¿verdad? Las que están actuando. Acá. ¿Sí? No hay más ahí. Estoy haciendo un análisis en el eje Y. En el eje Y. En el eje X no es necesario hacer análisis porque no hay fuerzas directamente. Entonces, si esto lo reordeno así bien bonito, tengo de que la normal 1, más por menos, menos, el peso 1 es igual a 0. Y si despejo de acá, obtengo que la normal 1 es igual al peso 1. Listo. Vámonos ahora al bloque 2. Voy a hacer yo una sumatoria de fuerzas. Se está acabando el tiempo. Lo voy a hacer un poco rapidito. Primero voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿ya? Una vez más, la pregunta, ¿no? En el eje Y el cuerpo se mueve. Estamos ahora hablando del bloque 2. ¿El bloque 2 va a subir? ¿Va a bajar? ¿Se va a mover? No, ¿verdad? No hay ninguna fuerza que le esté, o sea, jalando para arriba al cuerpo. A eso es a lo que me voy, ¿ya? Solo hay una reacción de parte del piso, pero esa fuerza no está haciendo que el bloque se mueva. Si el bloque no se mueve en el eje Y, quiere decir de que está en reposo. Y cuando un cuerpo está en reposo, dijimos que la sumatoria de fuerzas en ese eje es igual a 0. Entonces, vamos a colocar más N2, ¿no? La fuerza que está aquí arriba, y más las de aquí abajo que van a ser negativas, ¿no? Menos W, ay, rayos, menos W1, más la otra fuerza que también está abajo, menos W2. Y todo esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a multiplicar signos. Coloquemos normal 2, más por menos, menos. W1 menos W2. Y todo esto es igual a 0. Ahora sí, ya está en el análisis de... Aquí puedo despejar tal vez la normal 2. Este W1 y este W2 pasan a otro lado a sumar. Esa W1 está un poco monstruosa, pero ya, esa es la idea. Seguimos. Ya hicimos el análisis en el eje Y. Ahora voy a hacerlo aquí en el eje Z. Porque aquí sí tengo una presencia de fuerza, ¿verdad? Ya, entonces yo digo lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X. La reunión está a punto de cortarse, creo. Bueno, ya. Creo que nos está cortando. Ay, miren. Antes de proseguir, aquí se me olvidó un pequeño detalle. Detalles importantes se me han olvidado. A ver. Ya, aquí me hablan de... Ya, listo. Ya. Un momentito, por favor. Voy a ver una cosita que han hablado de... ya está. Me olvidé mencionar algo aquí. Nos hemos olvidado de esto. La fuerza de fricción. Ahora, ¿entre qué bloques hay fricción?
La fricción siempre está presente cuando tú mueves un objeto, ¿ya? El bloque 1 es cierto que se está moviendo, pero el bloque 2 se está moviendo con él, ¿verdad? El bloque 2 se está moviendo con él, así que es como si el bloque 1 no tuviera fricción. El que sí va a tener fricción va a ser el bloque 2. Miren, con el suelo por un lado. Aquí voy a tener una flechita que vamos a llamar FR1, ¿ya? Fricción 1, pero también va a tener fricción con el bloque 1, ¿verdad? Aquí también va a haber una fricción, porque esos dos cuerpos van a resistirse entre sí. Ya, entonces grafiquemos esa fricción acá. Eso es lo que me faltaba. Eso pasa por hacerla rápida. Ya, aquí tengo la fricción. Ya, aquí voy a llamarle fricción 1, llamémosle. ¿Sí? Es una fricción que está presente acá y que se está oponiendo al movimiento del bloque, debido a que está raspando con el suelo, básicamente. Entonces, ahora sí tendría un poco más de sentido lo que estoy haciendo. Ya. Listo, ya está. Sumatorio de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas están presentes acá? Esta P y esta FR1. Ahora, aquí dice algo interesante. El bloque 2 se está moviendo. El problema lo dice. El bloque 2 se está moviendo, dice, hacia la izquierda a velocidad constante. ¿Ya? Y nosotros vamos a entender de que cuando un cuerpo, aquí voy a anotarlo bien clarito para que no se los olvide nunca, ¿ya? Se llama equilibrio estático, si no me equivoco. Cuando un cuerpo está en reposo, ¿ya? O va a velocidad constante, cuando ocurren cualquiera de esas dos situaciones, la suma de fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y como se darán cuenta, aquí dice que el bloque se va a mover a velocidad constante, ¿no? Entonces, directamente voy a acuñar esta fórmula. Entonces yo digo, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y ahí coloco mis fuerzas. Vamos a empezar con las positivas. Más FR1. Y aquí coloco más menos P, ¿verdad? Más menos P igual a 0. Multiplico los signos que corresponden y ordeno un poco. Y obtengo de que la fuerza de rozamiento es igual al peso. Bueno, es igual a la fuerza P, perdón, a P directamente. Y aquí es como tendría mis semiecuaciones, si les vamos a llamar así. Ya. Espero que hasta ahí esté todo claro. Mil disculpas por esto, pero me olvidé de este detalle de la fricción. ¿Ya? Simplemente es eso, una fuerza más que se agrega. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Hallar P, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles de las fórmulas tiene P? Directamente. Esta, ¿no? Esta fórmula. Entonces la escojo. Yo voy a decir lo siguiente. Yo digo de que fuerza P es igual a la fuerza de rozamiento. 1, digámosle. Ya, ¿y a qué es igual a la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, vamos a colocar aquí, 1. La fuerza de rozamiento 1, según la fórmula que vimos aquí arriba, es igual a μ por la normal. ¿Pero qué normal? Si se dan cuenta, la fuerza de rozamiento 1 está actuando acá. Está actuando debajo de los dos bloques, ¿no? Por lo tanto, la normal que yo voy a considerar va a ser la normal 2, la que considere aquí. Porque está presente en el diagrama, ¿verdad? Aquí, fuerza de rozamiento 1 y normal 2. Esa es la normal que va con la fuerza de rozamiento. Entonces, coloco aquí normal 2. Conozco μ, nos lo dan en el problema. Lo que no conozco es normal 2. Entonces, voy a volver a hacer un pasito. ¿A qué es igual a normal 2? ¿Hay alguna fórmula que me pueda ayudar? Sí, ¿verdad? Justamente es esta de acá. El análisis es muy importante por esa cuestión.
La normal 2 es igual al peso 1 más el peso 2. ¿Tengo los dos pesos? Me pregunto. Sí, ¿verdad? Justamente los anoté de datos al principio. Los tengo. Entonces quiere decir de que ya está resuelto el problema básicamente. Voy a cortar la reunión ahorita y vamos a reemplazar las variables en la otra media hora, ¿ya?